Es un grato privilegio saludarles a todos ustedes donde se encuentran para juntos acercarnos al trono de Dios a través del estudio de su santa palabra y poder descubrir una vez más a través de las Sagradas Escrituras riquezas que fortalecerán nuestra vida cristiana. Por eso me da mucho gusto saludarles, darles un abrazo virtual gigante, deseando bendiciones reales con el favor y la bondad de nuestro buen Dios. En esta ocasión hablaremos sobre el recurso que Dios tiene para todos nosotros al alcance de nuestra mano, lo que se convierte en la bendición de la oración intercesora. Como bien ustedes saben, el don profético describe a la oración como el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Desde esa misma definición, la oración se convierte en un sentido en estar frente a la presencia del Señor, en un acto amistoso donde el ser humano se encuentra con el Creador del universo para adorar, para alabar su nombre, pero también para pedir su santa bendición. La oración intercesora es el momento en el cual tú o yo tomamos la oportunidad para interceder por otras personas, para orar por las necesidades específicas que está enfrentando alguna persona, a veces cercana a nosotros mismos. Los beneficios de la oración intercesora comienzan desde el mismo momento en que abre nuestro corazón para sentir como nuestra la necesidad de otro. Esa oración intercesora nos abre el corazón al egoísmo para desterrarlo, porque en muchas ocasiones la oración se ha convertido en el arma fundamental para expresar las peticiones individuales, las peticiones familiares, los deseos de nuestro corazón y todo lo que concierne al desarrollo de mi propia vida. Pero cuando oramos intercesoramente, nuestro corazón se abre a estar atento a la necesidad de otras personas. El otro beneficio de la oración intercesora es que también abre el compás de nuestra visión a las necesidades más allá de nuestras fronteras, de nuestro núcleo familiar. Ellas nos pueden hacer sensibles para participar de una manera activa en la solución de esas mismas oraciones. Y a lo largo del estudio de la Biblia vamos a descubrir por qué lo que acabo de mencionar se puede convertir en una feliz realidad. A tu alrededor, sin que te des cuenta, muchos conocen el poder de la oración intercesora. Personas que te conocen, ya sea por referencia, ya sea porque pasas todos los días frente a su casa, ya sea porque son compañeros de trabajo o simplemente vecinos con un saludo casual, pueden encontrar en ti una vida que marca la diferencia y a partir de ese momento saber que cuando eres cristiano, tu ejercicio de oración puede beneficiarlos a ellos también. Y solo esperan un momento oportuno para acercarse a ti y decirte que puedes orar por ellos. En la historia de la Biblia hay una historia fascinante que confirma justamente que aún personas que no creen en Dios sí creen en el poder de la oración efectiva. Y eso puede darles la oportunidad de avanzar en el conocimiento de Dios. Vamos a la Escritura. Libro de Éxodo, en el capítulo número 8. Allí, en el contexto del versículo o los versículos que vamos a leer, el pueblo de Israel está viviendo sus últimos días en Egipto antes de la gran liberación que Dios dio al pueblo bajo el liderazgo de Moisés. El capítulo 8 del libro de Éxodo narra la historia, o más bien la plaga de ranas que Dios envió a toda la nación egipcia. Y por conocer la historia, no nos detendremos en los detalles iniciales a la plaga de las ranas. Simplemente decir
que toda la nación, toda la tierra de Egipto se llenó de ranas. Ranas subieron por todos lados y cubrieron la tierra de Egipto. Sin embargo, a partir del versículo 8, Éxodo 8:8, la Biblia cuenta lo que sucedió con Faraón, el líder político de la nación, el líder militar, el jefe máximo de la tierra de Egipto, al cual consideraban inclusive como un dios. Este hombre era ateo del Dios verdadero, no creía en Dios, pero sí creía en una cantidad de dioses imaginarios, por supuesto, que en la formación militar y en la formación académica que el faraón había tenido, había adoptado la idolatría como el medio de poder desarrollar su experiencia de carácter gnóstica, llamémoslo de esa manera. Éxodo 8:8. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo. Aquí está el faraón, un hombre que, como les acabo de mencionar, ateo y pagano, llama a Moisés y a Aarón para decirles una frase que probablemente Moisés nunca esperó que el faraón le dijera: orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Aquí hay una característica de lo que la gente del común cree sobre la oración. Muchas personas le piden a Dios algo solamente por favorecerse en alguna necesidad presente. Estas oraciones o estas plegarias salen de un corazón egoísta. Aún muchos de nosotros como cristianos tenemos ese mismo espíritu cuando oramos al Señor. Oramos solo por mí, oramos solo por nuestro núcleo cercano, oramos por nuestros proyectos individuales y oramos para que el Señor nos favorezca de estar enfrentando una situación complicada y difícil. Podríamos decir que de cierta manera Faraón estaba libre de culpa en este tema porque él no conocía mucho el tema de la oración. Pero muchas personas, que inclusive puede estar involucrándote a ti o a mí, el motivo de orar es solamente para pedir al Señor favores, para que me cuide, para que me ayude, para que me dé inteligencia, para que me saque de esta tribulación, para que me sane de esta enfermedad, para que pueda suplir la necesidad que tengo, para que mi proyecto salga bien. Y oramos solo por el beneficio nuestro. Pero Faraón conocía de alguna manera el valor de la oración intercesora. No sé en qué momento de la vida del faraón había conocido que el pueblo de Israel oraba al Señor y podría interceder por él en oración. Así que Moisés le dijo al faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solamente en el río. El faraón le respondió a Moisés y a Aarón: mañana. Entonces Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay Dios como Jehová, nuestro Dios. El propósito de la oración intercesora es mostrar al Dios verdadero en el cual tú y yo confiamos. No es para darnos aires de que mis oraciones tienen respuesta, no. El motivo de la oración intercesora es mostrar a los demás el poder que Dios tiene, la sabiduría que Dios tiene, que sobrepasa todo entendimiento humano y que puede obrar para favorecer aún de los que no conocen del Señor. Moisés y Aarón oraron como prometieron y el Señor quitó las ranas de la tierra de Egipto y la Biblia declara que solo las ranas quedaron allí en el río, en su hábitat natural. Ahora Faraón, libre de esta preocupación por las ranas, la Escritura declara que ahora su corazón se endureció y no contestó
esto conforme a la promesa que le había hecho a Moisés y a Aarón. Cuando oramos solo por un interés personal y pasajero, la respuesta a la oración no nos acerca a Dios, sino que nos pone en el terreno peligroso de endurecer nuestro corazón a Dios cuando las cosas no van bien. Llegamos a preguntarnos, ¿y por qué si yo creo en ti, Señor, me permites enfrentar esta o tal circunstancia adversa? Pero el siguiente capítulo, Éxodo, el capítulo número 9, nos continúa con otra historia fenomenal. Cuando la plaga de granizo azotó la tierra de Egipto, ahora se presenta una nueva circunstancia. A partir del versículo 26, Éxodo 9, 26, nos cuenta que en toda la tierra de Egipto cayó granizo. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo, mi pueblo impíos. Orad al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Yo os dejaré ir y no os detendréis más. De nuevo el faraón, frente a la aflicción por el granizo que azotó toda la tierra de Egipto, llama a los líderes del pueblo de Israel para que hagan oración intercesora. Y ahora el faraón va un poco más allá. He pecado contra Dios. ¿Saben? Esta frase, dicha por Faraón, refleja la angustia que hay en el ser humano cuando enfrenta dificultades, pero no refleja en certidumbre la necesidad de estar cerca de Dios. Muchas veces queremos que oren por nosotros o pretendemos creer que la oración solo tiene el propósito de librarnos de las pruebas inmediatas, pero que no debe ocurrir ningún cambio en la vida del ser humano. Faraón llegó a confesar que ha pecado contra Dios con el propósito de ablandar el corazón de Moisés y Aarón para que oren por ellos. Porque enseguida, cuando cesan los truenos, los rayos y el granizo, la Biblia menciona que Faraón volvió a endurecer su corazón. La expectativa de una oración debe traspasar los límites de los beneficios personales y temporales. De tal forma que cuando Dios ya da respuesta a mi oración, me olvido de Él y listo. Y solo Dios está en mi lista de recuerdos cuando tengo alguna necesidad o angustia, lucha o prueba. En esta manera, la oración se convierte en la herramienta que me sirve para disimular mis necesidades y mis luchas, para ahogar las necesidades que estoy enfrentando en un momento determinado y que no me permiten ver luz más allá del túnel en el cual estoy metido. Estas oraciones de un carácter egoísta no formarán un carácter noble ante la presencia del Señor. Pero vayamos a otro lugar de las Sagradas Escrituras para poder comprender la verdadera dimensión de la oración intercesora. Evangelio según San Juan, el capítulo 17, donde se narran los acontecimientos prácticamente finales de la vida del Señor Jesús antes de su muerte en la cruz del Calvario. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, el Señor Jesús se presenta ante su Padre en oración. Está a pocos momentos de desencadenarse la crisis final que llevaría a Jesús a la cruz del Calvario. Y dice la Escritura en Juan 17 en adelante: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. El Señor Jesús conoce bien el itinerario de su ministerio en esta tierra. Y en esta oración le declara a su Padre: la hora ha llegado,
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y vienen las hermosas palabras que hemos leído tantas veces. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta oración, el Señor Jesús ora a su Padre indicándole que en el reconocimiento del plan de salvación, Él está dispuesto a dar su vida por todos los seres humanos. Pero enseguida comienza una transición. Ya Jesús no ora por su propia situación. Jesús comienza a mostrar en su oración el aprecio que tiene por sus discípulos. Y en el versículo 9 lo muestra con claridad. En la oración intercesora maestra que Jesús nos dejó para aprender los principios fundamentales de esta oración. Dijo Jesús en el versículo 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Qué hermosa declaración de Jesús. La tengo subrayada en mi Biblia, porque para mí es un aliento estimulante el saber que el Señor Jesús ora por ti y por mí. Ora por sus discípulos de ayer y hoy, indicando que sus ruegos no es por el mundo, no es por todo lo que pasa en el mundo, sino por los que me diste, dijo Jesús, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí está la verdadera identidad del cristiano. La vida de nosotros no es el desenvolvimiento de un ciclo natural que en la escuela nos enseñaron. No es simplemente el desarrollo desde el momento en que fuimos engendrados hasta el momento en el cual morimos. Hemos sido escogidos por el Señor y el Señor Jesús ora por ti y por mí para que nuestra experiencia espiritual sea fortalecida todos los días de la vida. Y sigue declarando el versículo 11, ya no estoy en el mundo. Prácticamente el Señor Jesús estaba despidiendo el ciclo del plan de salvación de su ministerio en esta tierra. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En la oración intercesora de Jesús, el Señor oró por ti y por mí para que estemos unidos, unidos los unos a los otros, unidos al Señor Jesucristo, unidos al plan de salvación, unidos a todos los detalles que Dios ha diseñado para que el desarrollo de la vida y la experiencia cristiana sea fortalecida todos los días y nuestra visión no concluya con el día de nuestra muerte. La vida de nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, no es simplemente hacer planes para ir mañana o pasado mañana a tal lugar. La idea de Dios es que en la oración de Jesús, nuestra visión trascienda los límites de esta tierra y nos podamos proyectar hacia el reino de los cielos, hacia la vida eterna. Cuando tú y yo comprendamos esta verdad, las tribulaciones que tenemos que enfrentar, las luchas, las ansiedades, las enfermedades o cualquier circunstancia que ponga a prueba nuestra fe, no nos va a debilitar, sino que al contrario, nos fortalecerá para llegar triunfantes al reino de los cielos. Pero noten lo que dice el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La oración intercesora no es para que nos cobije un cerco protector y quedemos inmunes ante las acechanzas del enemigo. No,
En esta oración intercesora, el Señor Jesucristo nos muestra con claridad que el propósito de la oración intercesora es que estemos unidos al Señor y unos a otros a fin de que cuando vengan los momentos de angustia, tribulación o ansiedad, podamos ser fuertes con el Señor y sacar adelante los proyectos que Dios tiene para nuestra vida. No es para eximirnos de los problemas que tiene todo el mundo, no. La vida cristiana no es la exoneración de enfrentar angustias, problemas y dificultades, pero sí es saber que no estamos abandonados ni solos ni a la deriva. El Señor ora por nosotros para ser guardados del mal, para que el Señor nos proteja de tomar decisiones equivocadas en los momentos de angustia y de ansiedad, para que podamos responder al plan de Dios dentro del escenario que Dios anhela que podamos estar viviendo. No para ser exonerados de las tribulaciones, pero sí para responder conforme a la voluntad del Señor y estar protegidos del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el siguiente versículo, el Señor Jesús sigue declarando, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero permítanme llegar a la experiencia del versículo 20. El Señor Jesús, orando a su Padre, dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí está el secreto y la parte principal de nuestra reflexión. La oración intercesora tiene que ver con el plan de salvación, no simplemente con el pasar una experiencia difícil y sacarla adelante. No solamente con el propósito de levantar de la cama de enfermo a alguien que está sufriendo. La oración intercesora de Jesús nos muestra el papel fundamental que tienes tú y yo dentro del plan de salvación. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otras palabras, cuando tú oras por alguien, también tú debes formar parte de la respuesta a esa oración que tú haces. Pero ¿de qué manera podemos hacerlo? Si tú tienes un vecino enfermo y vas a su casa para orar por él, tu accionar de orar por él debe colocarte en la obligación moral de compartir del Evangelio, de hacer obras de amor y de beneficencia en favor de esas personas. Cuando llegas a visitar a alguien para orar por esa persona, tus ojos deben abrirse para suplir otras necesidades que tenga esa familia. ¿Qué tal? El ayudar a hacer el aseo a la casa, el preparar los alimentos. No solamente, Señor, por favor, dale buena salud a estos vecinos, sino también tomar el valor de actuar en favor de ellos y hacer obras de beneficencia que puedan ser la oportunidad para compartir del Evangelio con los demás. Esta actitud, no solamente de oración, sino de dar la respuesta a esa oración, te convierte en una bendición para los demás. Cuando alguien te pida, ora por mí, por supuesto que la respuesta debe ser afirmativa, pero debe ir acompañada por una pregunta, ¿y qué más puedo hacer por ti? Las palabras que acabamos de leer en la Escritura, en el versículo 20, tienen que ver con el plan misional que Dios ha dejado a su iglesia, en donde estás involucrado tú, en donde estoy involucrado también, porque la misión de la iglesia es dar a conocer el Evangelio a las personas que necesitan conocer de Jesús. No solamente para que se recuperen de una enfermedad, no solamente para que pasen un momento de angustia, no solamente para que encuentren un trabajo digno, no solamente para que tengan algún favorecimiento de algún momento especial,
sino sobre todo para que conozcan de Jesús, del plan de salvación y lleguen a dar su vida al Maestro para vida eterna. En esta oportunidad quiero concluir nuestra reflexión indicando que ese es el mayor beneficio de la oración intercesora, el que te involucre para ayudar a compartir con otros del amor del Señor, para que tu fidelidad al Señor y a su iglesia pueda verse reflejado diariamente en acciones de bondad, en palabras de generosidad, en acciones que construyan la vida espiritual de la gente y podamos acompañar nuestras oraciones con acciones que beneficien a los demás. ¿Has comprendido que la oración intercesora es algo más que orar por los demás? Es actuar en favor de los demás en el nombre de Jesús. La oración intercesora debe colocar en ti y en tu corazón el deseo de ayudar al prójimo. Aquí está la enseñanza. Si los impíos están deseosos de pedir oración en beneficio de ellos, tú, que conoces la verdad, puedes ser el instrumento de Dios, involucrándote en el programa misionero de la Iglesia, en el programa misionero del Señor, para que tu vida pueda ser bendición a los demás. Allí donde estás, inclina conmigo tu rostro y oremos al Señor. Querido Padre, gracias por tu amor. Una vez más, a través de tu palabra hemos descubierto nuevas realidades o reconfirmado el plan que tienes para cada uno de nosotros al permitirnos orar los unos por los otros, pero también para que seamos bendición en la vida de los demás. Que tu paz reine en el corazón de tus hijos, mis hermanos. Que cada día podamos crecer en honra a tu nombre, en utilidad para tu iglesia y también, Señor, en mostrar el amor redentor que tienes por nosotros. Danos tu bendición ahora y siempre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guarde. Hola mis queridos amigos y hermanos de la iglesia de Miraflores. ¿Qué más momento que este, mis hermanos? Este momento de crisis para rogarle y por medio de la oración decirle al Señor que me permita confiar en Él cada día, que me permita cada día crecer en Él por medio de la oración.